Pensaba hacer este video en un tono más melancólico, más tristón, más tipo... Adiós SMG4. Te extrañaré. Pero en medio que no encontré motivación porque realmente no tengo muchas razones para estar triste en este momento. Sobre todo porque, bueno... tenías que expresarlo, lo lamento. Pero sí, gente, el título no miente. SMG4 para mí se acabó. He seguido el canal viendo todos sus videos cada vez que salían por más o menos desde 2019, pero debido a toda la basura que este canal saca día tras día, he tomado la decisión de que ya no vale la pena seguir viendo los videos nuevos. Por lo tanto, todos los videos nuevos que salgan desde este año, el 2023, en adelante, yo personalmente no voy a verlos más. En este video vamos a hablar de dos temas, dos anuncios que quiero dar personalmente antes de seguir con los temas que aún me quedan por hablar. Y la razón por la que tomé esta decisión de no seguir viendo los videos de SMG4 actuales es el segundo tema del que vamos a hablar, por lo que lo voy a dejar para un rato. Primero quiero hablar de un tema que me estuve guardando ya hace como 1 año y medio aproximadamente, y de hecho este video tenía planeado hacerlo hace un montón para hablar únicamente de ese tema, pero bueno, ahora surgió el Low Sweet Dark. Me pareció más importante dedicarle un video a ese tema. De todas formas, vamos a hablar primero de un tema que hace bastante del que quiero hablar. Esto se trata de un cambio de opinión que tuve respecto de algo que dije ya varias veces en videos anteriores. Una cosa de la que hablé bastante en este canal, fomenté bastante esa idea errónea ahora que lo veo, y le debo una gran disculpa a Luke y a Kevin por haber dicho esto, supongo, porque me equivoqué. Todo el mundo comete errores, pero bueno, acá va esta idea. En más de una ocasión he dicho que la razón, la fuente de todos los problemas que ahora tiene el SMG4 actual, todas las cosas que pasaron, incluso las que siguen pasando, iniciaron en una época determinada de 2019 que fue la saga del anime, en concreto la segunda parte y en concreto el episodio Final Hours, prácticamente el último episodio de esa saga. Por lo que culpé a este episodio y a, bueno, la segunda parte de esta saga de haber causado la decadencia del canal, lo cual, sí, es verdad, no tiene mucho sentido. Si bien esta segunda parte de la saga del anime no fue exactamente la primera historia de SMG4, sí fue la primera historia profunda, con momentos tristes, con muertes, etc. Historia que no estaba del todo bien ejecutada, tenía muchos huecos argumentales y momentos emocionales que no se sentían genuinos. Sin embargo, como sabemos, esta fue la base para seguir haciendo este tipo de historias, cada vez peor escritas, con cada vez peor humor, y ya sabemos que el canal se fue a la B. Concretamente en Final Hours dejaron muy de lado el humor y se centraron más en los momentos tristes que no se sentían bien genuinos. Y aparte, bueno... ¡No! Prácticamente Final Hours fue la base de Luke y Kevin, no solamente para hacer historias sentimentales que no se sienten genuinas, sino para los rediseños estúpidos. Un tema del que de hecho vamos a hablar en un momento. Por ende lo califiqué como la peor cosa que hizo SMG4, el peor episodio, el peor insulto que Luke y Kevin hicieron en sus vidas a su propio canal, el punto clave en el que el canal empezó a caer en picada, el causante de... Gente, Final Hours no tiene la culpa de nada. No me malentiendan, no estoy diciendo que es un buen episodio ahora, que me empezó a gustar. No, el episodio lo sigo detestando. Sin embargo, el hecho de haber sido el primero no significa que sea la culpa de un episodio directamente, porque un episodio tendría la culpa de todo lo demás. Sigo pensando que a partir de acá el canal entró en una decadencia gigante en todo aspecto posible. Pero no fue gracias a que hicieron una mala saga o a que le cambiaron el diseño a Meggy. Esto pasó gracias a la cantidad de malas decisiones que ha ido tomando la empresa Glitch Productions, especialmente los hermanos Lerwishable. Así que sí, la saga del anime me sigue disgustando bastante, pero no es la culpable de la decadencia del canal, ni mucho menos. Simplemente fue donde todo empezó, pero... de hecho el canal no era tan malo en ese momento. Ni siquiera después, empezó a caer mucho en 2020 en concreto. Pero tampoco fue por culpa de algo en 2020, sino porque Luke y Kevin han ido tomando muy malas decisiones. Y bueno, el canal está como está actualmente. Sigo detestando Final Hours, pero ya no es mi episodio menos favorito del canal. De hecho ya no estaría ni en mi top 5. De hecho en un próximo video voy a renovar mi top 5. Pero primero se viene un video que sé que les va a gustar. 0 de 10, una nota un poco exagerada, ¿no? De hecho no, hay un episodio al que podría darle esa nota actualmente. Un episodio que ahora detesto más o menos al mismo nivel del que odiaba Final Hours, pero no exactamente por las mismas razones. De hecho, ¿saben qué? Las personas que adivinen cuál es mi nuevo episodio menos favorito de SMG4, en el video en el que hable acerca de ese episodio, se va a ganar un saludazo. Una vez aclarado esto, vamos a hablar del siguiente tema. Y esperen que me prendo la luz porque se me hizo de noche. Ahí está, problemas técnicos. El segundo tema del que quiero hablar y principal de este video es la razón por la que decidí ya no ver los videos actuales. Hubo en concreto un episodio que
de una vez me hizo simplemente renunciar a la idea de que SMG4 puede volver a ser como era antes. Simplemente ya perdí la esperanza. Tanto a mí como a SMBD12, un usuario, un seguidor fiel, que también sube contenido de SMG4 de mucha calidad, se los recomiendo. Tanto a él como a mí nos surgió esta misma idea de que ya está, el canal se acabó acá y después de 2022 ya no tenemos mucho más para ver. Aunque bueno, él lo dijo primero e hizo un video al respecto, así que supongo que estoy copiándome de su idea. Y esto fue, como podrán predecir, el final de The Lost Ark. Tras sagas y sagas que SMG4 ha ido sacando, una más mediocre que la otra, ha llegado una que simplemente fue diferente. O sea, ¿qué? ¿A Villa le gustó una saga que SMG4 hizo en 2022 como lo fue Lawsuit? Vení, acércate que te cuento un secretito. Escucha. ¡No! Si vieron mi tier list de los episodios de SMG4 en 2022, que convenientemente publiqué el día anterior a haber hecho este video, cuando en realidad la tier list la hice el 31 de diciembre del... Esto era el simulacro, ¿no? Supongo que les habrá surgido una duda obvia gigante que se las voy a responder en este video. Villa, ¿en serio me estás diciendo que no hubo un solo 1 de 10 en todo el año? Créanme que los últimos 7 u 8 episodios que estuvieron ahí en lo más bajo del 2 de 10 estuvieron muy cerquita de tener un 1. Aunque supongo que si observaron mejor se estarán preguntando qué carajo hace The Wotfi 2022 en el 7 de 10. Bueno, tengo el honor de avisarles que es cierto. World of the Fighting Italians 2022 me pareció un muy buen episodio. ¿Qué? No es un chiste. El video es un muy mal cierre de saga, que al igual que la saga del anime o la de YouTube, dejó un muy mal impacto en el canal. Pero como World of the Fighting Italians, a pesar de todo, funcionó. Tiene el mismo formato de que en vez de que sea Mario o SMG4, son simplemente todos contra todos, pero de todas formas supieron hacerlo de una manera creativa y bastante graciosa. Realmente me reí un montón durante este video, y no fue como en otros World of the Fighting Italians que me reí varias veces, pero la trama fue absurda, fue una basura y todo lo demás no valió la pena. No, realmente hubo muchos chistes que me hicieron reír de forma genuina, como también de forma irónica. Y si tengo que resaltar uno que realmente me hizo soltar una carcajada, bueno... The bitches will show up any second now. Lo que creí que iba a pasar, al igual que pasó en el World of the Fighting Italians del año anterior, fue que los retos en sí iban a tener bastante buenos chistes, pero que la historia iba a ser detestable, y en especial la batalla de rap me iba a dar un cringe impresionante. Sorprendentemente, la batalla de rap me pareció muy buena. Tuvo una muy buena melodía, muy buen ritmo, la letra fue bastante interesante, y los personajes cantándola no me parecieron en lo absoluto. Sorprendentemente, ni la voz de Humana me pareció extraña por alguna razón. Sin embargo, sí, detesté el principio y el final porque, bueno, fue como dije, un muy mal cierre para la historia. Y por, bueno... nuevamente, no tanto por cómo lucen los rediseños. A ver, es que mucha gente me preguntó cómo me parecieron los rediseños, y de hecho lo voy a decir ahora. El de SMG4 y el de SMG3 me parecen simplemente muy feos. Solo verlos ya dejo de notar que es el mismo personaje. El de Bob 15 es espantoso, creo que eso nadie lo niega. Y el de Bob como diseño no está tan mal, pero es que realmente no parece Bob. Ya Bob había perdido gran parte de su personalidad antes, y esto, bueno, fue... lo peor. Al igual que como pasó con Mei Humana, mi problema no es que los diseños se ven feos, sino el hecho en sí de que los cambiaran. Que cambien totalmente la apariencia de personajes que son muy importantes para el público. Especialmente de SMG4 y SMG3, que estuvieron casi desde los principios de todo el canal. Ya les habían cambiado su personalidad, ahora encima su diseño, amigo. Es como lo de un Mei Humana pero al revés. Bueno, la cosa es que esta decisión de haber cambiado totalmente a estos personajes fue el hecho principal que me hizo tomar esta decisión, que me hizo simplemente rendirme acerca de la idea de que Luke y Kevin van a considerar lo que pedimos los fans y van a volver a lo que el canal era antes. Por supuesto, ellos lo justifican diciendo que tienen problemas con el copyright, y la saga entera de Lawsuit, obviamente, es sobre eso. Es sobre que Nintendo les está reclamando muchas cosas y sinceramente ellos no saben más qué hacer, y bueno, por eso han decidido cambiar a estos personajes para no seguir robándoles su material a Nintendo. Sinceramente no sé, ya a este punto no sé si eso es verdad o no. No sé si realmente no les están dejando crear contenido gracias a esto, o si solamente lo que no pueden hacer es vender mercancía, pero el canal sí lo pueden monetizar. Cualquiera de los dos casos me parece un problema, pero yo creo que es un poco más entendible si esto que dicen es verdad, que esto que quieren transmitir a través de Lawsuit Ark. Sinceramente no quiero juzgar, no quiero decir que están mintiendo y que realmente no pueden seguir monetizando el canal, o que les demonetizan videos por usar a SMG4.
pero es que esto huele muy, muy raro. O sea, toda la vida estuvieron usando a un recolor de Mario, a todos los personajes de Nintendo, y actualmente lo siguen usando. ¿Por qué no les dejarían usar recolores de Mario? Pero sí a Mario. El personaje principal de Nintendo lo pueden usar perfectamente, pero no a versiones de él, pero en azul y blanco, o negro y azul. No. ¿Qué? Tal vez no los dejan usar personajes originales de Nintendo, pero sí a los personajes de Nintendo. ¿Y por qué cambiaron a Boopkins y a Bob? Ellos son personajes de Nintendo. Boopkins es un enemigo normal del Mario Bros. Es como usar un Koopa Troopa. Díganme la diferencia entre usar a un Koopa Troopa, que lo usan a cada rato, y usar a Boopkins. Sinceramente no entiendo por qué tenía que cambiar a esos personajes específicos. Simplemente no me cierran en lo absoluto. Y no sé a este punto si realmente lo que no pueden hacer es vender mercancía. Y bueno, en ese caso yo creo que pueden vender mercancía sin cambiar a estos personajes. Pero ese es el tema. Incluso si no están mintiendo y todo esto es verdad, a pesar de lo raro que suena. Incluso si esto es verdad, esto demuestra perfectamente que a Luke y a Kevin no les importa. No les importa hacer cambios radicales y perder muchísimos fans a costa de, bueno, seguir monetizando a base de historias planas y sin sentido y temas que están de moda descaradamente. Hasta este punto yo hacía videos con la esperanza de que pudieran reflexionar, de que la gente pudiera decirles, amigo, por favor, dejen de seguir arruinando el canal, por favor, vuelvan a hacer lo que hacían antes, y si quieren hacer esas series, háganlas aparte, no manchen más el canal. Pero sinceramente esto creo que fue la gota que colmó el vaso. Creo que si cambiaron el diseño de SMG4, uno de los personajes principales que vienen usando hace casi 12 años, creo que si lo cambiaron a él pueden cambiar cualquier cosa. Esto fue lo que me hizo decir, no hay manera, no van a volver, lo lamento. Si vos aún tenés esperanza después de todo lo que pasó, realmente te admiro y ojalá sigas reclamándoles en los comentarios que por favor dejen de manchar su legado, pero para mí sinceramente se acabó, ya lo perdí todo. Es por eso que simplemente me parece muy necesario seguir viendo los episodios actuales. Simplemente no voy a conseguir nada, simplemente seguir sufriendo, ¿viste? No es como que le esté pasando mal o algo, pero seguir viendo tanta basura, a eso me refiero. Esto no significa que voy a dejar de hacer videos de SMG4, no. Aún tengo muchos temas de los que hablar y los voy a hacer, los voy a tratar de hacer al menos. Sé que voy a tardar muchísimo, no voy a prometer que lo voy a hacer pronto, pero voy a intentarlo. Pero gente, sinceramente ahora si sale el nuevo... no sé, Spaghetti Art, en el que Mario se come un espagueti y muta como un espagueti y todos tienen que detenerlo, y ahora Bob se muere en el intento de rescatarlo y es algo muy emocionante, perdón, pero no lo voy a ver. Eso sí, estaría bueno que me vayan informando qué les parece cada episodio, que me vayan diciendo sus opiniones, que me las escriban en los comentarios, yo voy a tratar de leerlas. Me encanta que me escriban sus opiniones sobre temas de SMG4, pero a partir de acá no tengo razones para verlo. Si hay algún cambio radical positivo en SMG4 o negativo y me lo quieran informar, infórmenmelo por favor, se los pido, porque yo realmente no voy a seguir con esto. Pero en fin, gente, eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias por ver este video, me parecía importante aclarar estos temas. Si bien me di por vencido respecto de la idea de que el canal puede ser tan bueno como antes, esperen, sean pacientes que aún tengo temas de los que hablar. De hecho, como dije, estoy seguro de que mi siguiente video les va a gustar mucho. Y lo repito, si vos tenés esperanza en que SMG4 puede mejorar, seguí luchando, seguí escribiéndoles en los comentarios, seguí así, si quieres hacer videos, compartí los míos, compartí los de SMBD12, deciles a Luke y a Kevin en comentarios, en redes sociales, de buena manera, que este canal no les gusta, que este canal ha decaído totalmente, y tratan de explicar las razones de por qué. Sé que hay muchas personas que me están viendo que tienen más esperanza que yo, así que a esas personas les pido que si pueden, si quieren, traten de poner su granito de arena en este tema. Por el momento, muchas gracias, un saludo gigante y nos vemos en el próximo video de Villa Nostalgia, porque aún tengo mucho de qué hablar.